Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Linkworks. Hoy vamos a continuar con la programación de la API. En las conexiones anteriores habíamos estado haciendo los tests de dos modelos, el modelo cliente y el modelo desarrollador. Hoy vamos a empezar un nuevo modelo que sería el modelo proyecto. Tanto el modelo cliente como el modelo desarrollador eran bastante parecidos, aunque bueno, más adelante a medida que avancemos con la programación igual tendrán diferencias según vayan necesitando nuevos campos. Sin embargo, el modelo proyecto pues va a ser bastante diferente. Como hemos comentado, lo que estamos programando es una API en la que habrá proyectos de desarrollo, proyectos de programación y a la que se conectarán clientes y desarrolladores. Estarán los proyectos y dentro de cada proyecto habrá tareas que realizar, tareas de programación. Entonces, bueno, hoy vamos a programar o a hacer los test de validación y mientras vaya dando error el test iremos programando lo que se vaya necesitando del modelo proyectos. Entonces, bueno, lo primero como siempre, en la terminal comprobamos cómo van los tests. Vemos que los 34 test pasan y para comenzar vamos a crear el test de proyectos. Creamos un test que se llame Project Test. Vale, una vez creado ese test nos vamos a Visual Studio Code, abrimos el test y vamos a comenzar con el primer test, ¿no? Que como solemos hacer siempre y como hicimos también para el modelo cliente y el modelo desarrollador, sería comprobar el index. Entonces vamos a comprobar que devuelve todos los proyectos paginados de 10 en 10 si solamente en el caso de que seamos administradores. Solamente el administrador puede ver todos los proyectos. Luego más adelante programaremos que el cliente puede ver sus propios proyectos y el desarrollador puede ver sus propios proyectos. Pero un index con todos los proyectos solo lo puede ver el administrador. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer como siempre es crear, por ejemplo, 30 proyectos con Factory. Creamos 30. Y una vez creados esos 30 proyectos, nos identificamos como administradores y hacemos un getJSON a la URL API, como siempre, empieza por API y luego sería projects. Y tenemos que hacer varios assert. Tenemos que hacer un assert de que el estado que devuelva sea 200. También tenemos que asegurarnos de que devuelva, como hemos dicho, como está paginado de 10 en 10, pues que devuelva 10, 10 proyectos. Lo devolvería en projects data y luego tenemos que asegurarnos de cómo sea la estructura de ese JSON, que es lo que nosotros vamos a definir ahora. Vale, entonces esta estructura será un JSON que será projects. Dentro de projects
tendremos data. Dentro de data tendremos los campos que queramos, que son los que nosotros vamos a definir ahora mismo. En este caso, por supuesto, tendrá un ID. Y ahora vamos a pensar qué campos queremos que tenga esta tabla, ¿no? La tabla de proyectos, ¿no? Son proyectos, como decimos, a los que se van a conectar tanto clientes como desarrolladores. Es un proyecto que luego facturaremos al cliente. Por lo tanto, pues campos que son obligatorios, más adelante podremos ir añadiendo, sería el campo, el nombre del cliente, ¿no? Y como nosotros no vamos a facturar al cliente persona, digamos, al nombre del cliente, sino que vamos a facturar a la empresa, pues tendrá un nombre de empresa, que será la que aparezca en la factura, ¿no? Por tanto, ya vamos viendo que vamos a necesitar una tabla empresas que no tenemos todavía que esté relacionada con la tabla clientes, porque un cliente puede ser que tenga una empresa o incluso puede ser que tenga más de una empresa. Luego, pues el precio del proyecto, ¿no? ¿Cuánto vamos a cobrar al cliente? La fecha pactada de entrega. Y luego lo que veremos sobre todo en el proyecto son estados, ¿no? El proyecto tendrá un estado que sea pues iniciado, está en proceso, ese estado del proyecto puede ir cambiando a medida que se vayan programando etapas y luego también tendremos un estado de la factura que esté no facturado o facturado y un estado del pago que esté pendiente de pago o que esté pagado. Entonces esos tres estados serían el estado del proyecto, el estado de la factura el estado del pago. ¿Qué más campos necesitaríamos o qué más campos queremos que aparezcan? Pues bueno, una vez que hayamos facturado el proyecto tendremos que tener un número de factura, ¿no? Y también necesitamos saber la fecha de la factura. Vale, perfecto. Pues esta sería el primer test con el que nos iniciamos, el test del index. Vamos a comprobarlo en la terminal, a ver qué errores nos va dando y en función de los errores que nos dé, iríamos programando la aplicación, en este caso la API. Perdonad que he repetido otra vez la creación del test. Vamos a tirar los tests. Primer error que nos da es que no encuentra la clase proyecto. Es normal porque no hemos creado todavía el modelo proyecto. Vamos a crearlo en la terminal. Lo vamos a llamar en singular project. Una vez creado el proyecto, repetimos el test. Nos dice que no lo encuentra, pero bueno, esto es porque no está importado. Vamos a importarlo, lo tenemos aquí. Lo importamos y aparece aquí importado más arriba. Ahora sí, repetimos el test. Nos dice que no hemos creado el Project Factory que estamos utilizando aquí. Aquí estamos creando 30 proyectos con Factory y todavía no hemos creado el Factory de proyectos. Pues vamos a crearlo. Creamos un Factory que se llame
Project Factory. Vale, una vez creado, vamos a repetir el test. Nos dice que no encuentra la tabla proyectos. Normal, no la hemos creado todavía. Vamos a crearlo en la terminal con PHP artisan make. Para crear la tabla de proyectos, primero hay que crear el archivo de migración, que se llamará Create Projects Table. Una vez creado el archivo de migración, que se migrará automáticamente, porque como nosotros tenemos dentro de la tabla test case, tenemos refresh database, eso es lo que hace que se migren automáticamente las tablas antes de cada test. Entonces vamos a repetir el test y nos dice que da un error 404, un error de no encontrado, porque esta URL no la hemos creado todavía en las rutas, ¿no? Vamos a crearlo en el archivo api.php, que es donde están las rutas de la API. Vamos a crearla. Para hacerlo más rápido vamos a copiar esta y la pegamos justo después. Entonces tenemos un API resource que iría, la URL sería projects y el controlador se llamará project controller. Vale, una vez creado esto, nos falta el punto y coma, vamos a repetir el test. Bueno, no nos da un error 500, vamos a ver el detalle. Para ver el detalle vamos a añadir la línea de without exception handling. Vale, repetimos el test. Nos dice que la clase Project Controller no existe. No hemos creado todavía el controlador, entonces vamos a crearlo ahora. PHP artisan make controller y lo llamaremos Project Controller. Vale, una vez creado el controlador, repetimos el test. Nos dice que no lo encuentra, es porque no está importado. Aquí en las rutas, el controlador, vamos a importarlo. Lo importa aquí más arriba. Vale, ahora sí repetimos el test. Y nos dice que no está encontrando el método index. ¿Esto por qué es? Pues porque tenemos una ruta que es un recurso, un resource, que crea todas las rutas necesarias para una API que entre ellas es el index. Cuando mandamos por get, como estamos haciendo en este caso, que estamos mandando un get por JSON a esta URL, lo manda automáticamente al método index del controlador. Ese método index no lo tenemos todavía creado y es lo que vamos a hacer a continuación, que es abrir el controlador y crear el método index en el que se devolverán todos los proyectos. Vale. Recibimos el request por si más adelante, porque bueno, ya yo preveo que más adelante vamos a hacer búsquedas en el index y cuando hagamos una búsqueda los parámetros de la búsqueda los vamos a mandar por request. Por eso estoy recibiendo el request. Normalmente en el index no se suele recibir el request, pero lo hacemos de manera preventiva para cuando lo necesitemos. Entonces, bueno, aquí simplemente lo que vamos es a devolver por JSON
todos los proyectos. Lo vamos a devolver con un método que esté en el modelo project, que se llamará getData for index. Y para poder obtener los datos necesarios, vamos a mandar al modelo el request. Vale. Una vez creada el método index, vamos a repetir el test. Nos dice que no encuentra la clase proyecto. Esto es porque no la hemos importado. Vamos a importarla. Aquí la importamos más arriba. El modelo proyecto, repetimos el test. Vale, ahora lo que nos dice es que no encuentra este método dentro del modelo, ¿no? Pues nada, vamos a crearlo en el modelo proyecto. Vamos a crear esa función que hemos comentado, que será una función estática porque no la llamamos desde el objeto, sino directamente desde la clase. Static. Aquí recibimos el request que nos llega desde el controlador. ¿Y qué vamos a hacer en esta función? Pues simplemente vamos a devolver todos los proyectos. Para ello, primero obtenemos los proyectos. Ordenados como nosotros queramos. En este caso me parece que de momento puede ser un buen orden de manera descendente según el ID, de manera que los más nuevos aparezcan primero y vamos a paginarlos, como hemos dicho, de 10 en 10 y vamos a filtrarlos, ¿vale? Para no mandar al frontend datos confidenciales, vamos a filtrarlo de manera que quitemos aquellos campos o incluyamos solo aquellos campos que no sean sensibles, aunque en este caso no es tan preocupante porque es el administrador el que los está viendo, pero siempre es bueno tener la costumbre de filtrar los campos y mandar solamente los campos que sean estrictamente necesarios para el frontend. Vale, pues aquí vamos a devolver un array que más tarde convertiremos a JSON, en el que vamos a incluir los campos que queramos. Bueno, vamos a irnos sino al test para copiar y pegar, porque estos son los campos que nosotros hemos dicho que queremos que aparezcan. Entonces nos los llevamos a este método y así los vamos cambiando desde aquí. Estos son los campos que queremos, entonces, bueno, pues el ID será el project ID. Y vamos a copiarlo esto para todos los demás y así hacerlo más rápido. Vamos a hacerlo con cursores múltiples. Vale, entonces, bueno, el client name lo obtendremos de donde no. El client name no está en la tabla proyectos, sino que está en la tabla clientes, ¿no? Entonces nos tendríamos que ir. Ya lo relacionaremos en su momento, esta relación, que del proyecto se relacione el modelo proyecto con el modelo cliente, de manera que haciendo project client nos dé el cliente. Y luego ya lo que queremos es el nombre. Entonces le diremos name. En el caso de company, lo mismo. El nombre de la empresa estará en otra tabla que se llamará companies. Relacionaremos el modelo project con el modelo company, de manera que yo desde el proyecto pueda obtener la empresa. Entonces, haré company, project company, y una vez que tengo la empresa, obtengo el nombre. Vale. En cuanto al precio, eso sí está ya en la tabla
proyecto lo obtenemos directamente aquí. El delivery date también está en la tabla proyecto. Y el estado estará en otras tablas también, porque vamos a tener tres tablas, una tabla de estados de proyecto, una tabla de estados de factura y una tabla de estados de pago. Serán tablas que tendrán un ID y un nombre. Por ejemplo, la tabla factura, pues será el ID1 será pendiente, el ID2 será facturado. La tabla de estados de pago será el ID1 pendiente, el ID2 pagado. Y las tablas de proyectos, pues aquellos estados que veamos necesarios para ver cómo va avanzando el proyecto. Será pues inicializado, subcontratado, en fin, eso ya lo dejamos además para que cada uno pueda adaptar la tabla a sus necesidades y poner el nombre con la descripción que vea más aconsejable, ¿no? Entonces, más adelante relacionaremos el modelo proyecto con el modelo estado de proyecto, estado de factura, estado de pago, de manera que lo podamos obtener desde project. Si decimos status project, nos dará el estado de ese proyecto y de allí el nombre. Y así lo haremos para el resto, ¿no? Status invoice. Y el nombre. Y este es el estado de la factura, perdón, el estado del pago y el nombre. Todo esto a medida que nos vaya dando error, iremos creando esos modelos y esas relaciones entre los modelos según las vayamos necesitando. El invoice number sí que está en la tabla proyecto y el invoice date también. Vale, pues ya tendríamos el método. Vale, ya tendríamos este método realizado. Aquí nos falta otro punto y coma. Y una vez que... Bueno, nos falta devolverlo, claro, no lo hemos devuelto. Esto lo hacemos un return. Vale, y aquí devolvemos el array con todos los proyectos que en el controlador, como vemos, lo convierte a JSON. Es decir, el controlador recibe esta función, que es un array, pero él la devuelve como un JSON. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos el método getDataForIndex en el modelo, vamos a repetir el test. El test nos dice que no encuentra, que no puede obtener el nombre porque client es nulo. Claro, como hemos dicho, no está creada todavía la relación entre el modelo proyecto y el modelo cliente. Cuando intenta obtener el cliente diciendo project client, da nulo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, en primer lugar, es crear esa relación. Por ejemplo, en el Project Factory, cuando creamos un proyecto, tenemos que crear un ID, un client ID, para que pueda relacionarlo el proyecto con el cliente. Entonces aquí lo que haremos es incluir un campo que se llame client ID y aquí creamos un nuevo cliente. Vale, de manera que al crear un proyecto ya va a crear un cliente, va a crear una empresa, va a crear unos estados y va a incluirlo dentro de la tabla de proyecto. Vamos a repetir el test.
nos dice que no encuentra client. Bueno, eso es porque no lo hemos importado. El modelo cliente queda importado aquí más arriba. Repetimos el test. Nos dice que no encuentra el client ID dentro de la tabla proyectos, ¿no? Entonces, bueno, eso es normal. No hemos creado ese campo todavía. Vamos a crearlo ahora en la tabla de proyectos. Entonces abrimos el archivo de migraciones de proyectos. Y aquí es donde tenemos que crear ese campo, ¿no? Vale, además es una clave foránea, porque es una clave foránea que se relaciona con la tabla de clientes. Bueno, lo podemos crear fácilmente diciendo table foreign ID. Este campo, como hemos dicho, se llamará client ID y es una clave foránea. Vale, repetimos el test. Nos dice que no encuentra name en nulo. Bueno, hemos creado el campo en la tabla de migraciones, pero nos falta hacer la relación entre el modelo proyecto y el modelo cliente. Esto se hace dentro del modelo, es donde podemos crear esa relación. Entonces hacemos un método público que lo vamos a llamar client, porque como vemos, en el modelo proyecto, aquí mismo es donde estamos, cuando yo digo project client, por eso estamos llamando a esta función client, para que poder obtener de esa manera el cliente. Y aquí simplemente lo que vamos a decir es que devuelva o sea, que estamos diciendo, ahora mismo estamos en el modelo proyecto, estamos diciendo que un proyecto pertenece a un cliente. Y de esa manera establecemos la relación entre los dos modelos. Vamos a repetir el test. Nos sigue diciendo lo mismo, pero bueno, en este caso vamos a ver por... bueno, ya queda solucionado, porque si vemos el tema de cliente ya no da error, o sea que el tema de los modelos de cliente y la relación ya está hecha, ahora nos da un error nuevo que está refiriéndose a company. Y nos da el error por la misma razón que nos dio el error en cliente. Entonces vamos a solucionarlo de la misma manera. Vamos a crear lo primero en el Project Factory. Igual que nosotros hemos creado esto, pues vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de para cliente, para empresa. Entonces, aquí vamos a poner que el Company ID y que cree una nueva empresa. Vale, vamos a repetir el test. No encuentra el modelo, vamos a importarlo. Lo está importando... mira, lo había importado mal, vamos a importarlo de nuevo. Bueno, claro, estamos intentando importar un modelo que todavía no hemos creado. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear el modelo empresa. Sí teníamos creado el modelo cliente, pero el modelo empresa no. Entonces vamos a crearlo. Vale. Entonces, una vez creado el modelo,
repetimos el test, nos dirá lo mismo, que no lo encuentra. Ahora sí lo podemos importar porque ya está creado el modelo. Lo importa aquí más arriba. Repetimos de nuevo el test. Y nos dice que falta la factory. Pues nada, vamos a crearla. La factory de empresa. Vale, una vez creada la factory de empresa, repetimos el test. Nos dice que no encuentra la tabla de empresas. Vamos a crearla, vamos a crear el archivo de migraciones. Como veis, según va dando error el PEST, vamos creando las cosas que vamos necesitando, no al revés. Estamos haciéndolo todo con Test Driven Development, con TDD, de manera que nosotros primero hacemos los tests y según los tests nos van dando error, vamos creando lo necesario. A mí me parece una forma de trabajar, por lo menos a mí, esto es muy personal, ¿no? Pero más agradable y además más eficiente, porque vamos haciendo las cosas a medida que las vamos necesitando. Entonces, bueno, vamos a crear el archivo de migración. No, create companies, perdonad, companies table. Vale, ya hemos creado el archivo de migración, repetimos el test y nos dice que no encuentra el company ID, ¿vale? Eso es normal porque no lo hemos incluido. Y esto para incluirlo es irnos a las migraciones de proyectos que está aquí. Y igual que hemos creado una clave foránea para cliente, vamos a crear otra clave foránea para empresa, que lo vamos a llamar Company ID. Ya Laravel automáticamente cuando hacemos esto ya se da cuenta que esto está relacionado con la tabla que es el plural de company. Entonces él busca en la tabla companies el ID y lo relaciona de esa manera. Pero es una línea que queda más sencillo que no hacerlo en dos pasos, ¿no? Vale, una vez que hemos creado esto, repetimos el test. Nos dan error los tests, vamos a ver por qué. No encuentra la columna company ID, ¿vale? Vamos a crearla. Pasa que han dado error todos los tests y yo creo que esto puede ser porque estamos migrando primero. Las tablas se migran en este orden, ¿no? Según el nombre del archivo. Vamos a ampliarlo aquí. Según este nombre del archivo, primero migra esta tabla, luego esta, luego esta, luego esta, hasta el final, ¿no? Entonces, claro, migra la tabla proyectos en la que hay una clave foránea a empresa, pero la tabla empresas todavía no está migrada. Entonces busca un ID en la tabla empresas, pero no encuentra la tabla empresas. Por eso está dando este error. Para solucionar este error es tan sencillo como que la tabla proyectos sea la última de todas, para que cuando esté creando las claves foráneas, esas tablas a las que se refiere a esa clave foránea estén ya creadas. Para eso simplemente hacer una solución rápida, vamos a cambiar el nombre del archivo, ponemos un número más alto para que projects aparezca al final. Yo creo que haciendo eso lo podemos solucionar. Vamos a repetir el test. Vale, ya solamente da error en una cosa, que es que no encuentra el nombre. Y eso es porque no hemos hecho la relación entre el modelo empresa y el modelo proyecto. Eso lo hacemos en el modelo proyecto. Igual que tenemos hecha aquí una relación de el proyecto, que es donde estamos ahora mismo, con el cliente, vamos a hacer la misma relación, pero con la empresa.
De manera que lo que le estamos diciendo es que, estando en el archivo del modelo proyecto, que el proyecto pertenece a la empresa. Y de esa manera hacemos la relación. Ahora sí repetimos el test. Y ya no da más error en empresa, ahora está dando error en el siguiente modelo que tenemos que crear, que es el modelo de estado de proyecto. Entonces, bueno, de la misma manera que hemos hecho con empresa y con cliente, vamos a hacerlo con el estado del proyecto, ¿no? Entonces, si nos vamos al Project Factory, como hemos hecho antes, igual que hemos creado aquí una clave foránea para cliente y para empresa, vamos a crearlo para el estado del proyecto. Entonces lo vamos a llamar Status Project ID, que será del modelo que vamos a llamar en singular Status Project. Vale, repetimos el test. Nos dice que no encuentra el modelo Status Project normal, no lo hemos creado, vamos a crearlo. Y hemos dicho que se llama Status Project. Creamos el modelo, repetimos el test. Sigue sin encontrar el modelo, pero es porque no lo hemos importado. Vamos a importarlo. Lo importa aquí más arriba. ¿Vale? Repetimos el test. Ahora nos dice que la factory no está creada. Vamos a crearla. Con make factory. Y el nombre se llamará Status Project Factory. Vale, una vez creada la factory, repetimos el test. Nos dice que no encuentra la tabla Status Projects. Vamos a crear entonces el archivo de migración. Decimos Create Table y la tabla la vamos a llamar Status Projects en plural Table. Bueno, el nombre de la tabla será este, Status Projects. Creamos el archivo de migración, repetimos el test. Nos dice que no encuentra... Vamos a ver. Vamos a crear la tabla foránea, o sea, la clave foránea, igual que lo hicimos para los otros modelos. En el archivo de migración de proyectos tenemos que crear una clave foránea para Status Project ID. Repetimos el test. Nos vuelve a dar error en todos los tests, probablemente sea por la misma razón que antes, porque proyectos... vamos a ver. Sí, proyectos está el último. Status Project ID. Vale, vamos a ver si lo hemos creado en todos los sitios. Lo hemos creado en el Factory. Vamos a ver. En el Project Factory. Status Project ID. Vale. Lo hemos creado en el Factory. En el archivo de migración de proyectos también hemos creado esa clave foránea. En el archivo de migraciones, que es en el que estamos,
Vale, vamos a ver por qué nos está dando error en todos los tests. No es capaz de abrir la tabla Status Projects. Y el error es cuando intenta... Aquí hay una cosa rara. Y es que aquí hay aquí hay algún error. Vamos a mirarlo. Status Project ID. Sí, eso es correcto. Y sí que referencia a Status Projects. Sí que hemos creado el archivo de migración de Status Projects. Sí. Status Project. Aquí es donde creo que podría estar el error. Sí, no sé qué he hecho mal al crearlo, pero aquí en el archivo Status Projects pone table delante. Yo no sé si me he equivocado. Y a ver, a la hora de crear la tabla, bueno, no, a ver. Sí, aquí este ha sido el error que he cometido. He puesto table aquí antes, además de ponerlo al final, he puesto create table y tenía que haber puesto create status projects table. De manera que había metido la palabra table ahí. Ese es el error. Vamos a grabarlo. Y yo creo que con esto lo podríamos solucionar. Repetimos el test. Vale, ahora intenta obtener name en nulo, pero eso es porque, claro, no tenemos una relación entre status project y project. Esa relación es la que vamos a crear ahora en el modelo proyecto. Igual que tenemos una relación con company, vamos a crear una con status project. Vale, de manera que cuando en el test le digamos que status project ID, si nos vamos al test de proyecto, y nos vamos también al factory. Vale, perfecto. Pues vamos a repetir el test. Nos vuelve a decir lo mismo, que no obtiene que es nulo. Vamos a ver si lo hemos puesto correctamente dentro del modelo. Status project class. A ver, que está dando error. Vale, sí, es que estamos ya en el siguiente. Status project ya no da error. Vamos a repetir lo mismo para status invoice y para status payment. Entonces, lo primero que haremos para la factura es en el factory de proyecto, es añadir la clave foránea. Igual que hemos hecho para el estado de proyecto, lo vamos a hacer para el estado de la factura, ¿no? Entonces se llamará status invoice ID status invoice. Vale, repetimos el test. Nos dice que no encuentra el modelo, vamos a crearlo. Que se llamará status invoice. Vale, una vez creado el modelo, repetimos el test, nos dirá lo mismo porque está sin importar, vamos a importarlo. Vale, lo importa aquí más arriba. Vamos a repetir el test.
falta crear la factory, vamos a crearla. ¿Vale? Vamos a... Nos hemos equivocado aquí. Hemos puesto un guión bajo, le decimos que sí que queremos que sean 2 puntos. Y ya crea la factory, repetimos el test. Nos dice que falta la tabla. La tabla status invoices, habría que crearla. Pues venga, vamos a crearla. Vamos a crear el archivo de migración. Entonces aquí no vamos a decir table antes, sino que simplemente decimos create status invoices table, de manera que el nombre de la tabla será este. Vale, repetimos el test. Nos dice que no encuentra el status invoice ID en la tabla proyecto, por eso es lo que vamos a hacer en el archivo de migración de proyectos. Igual que hemos creado una clave foránea para status project, vamos a crearla para status invoice. Vale, repetimos. Nos dice lo mismo, que es nulo. Eso es porque nos falta crear la relación. La relación se crea en el modelo. Igual que tenemos una relación para status project, vamos a tener otra relación para status invoice. El modelo se llama status invoice. Vale, repetimos el test. Ya el test pasa y ya donde tenemos ahora el error es en el siguiente modelo que tenemos que crear, que es el modelo status payment. Entonces, bueno, vamos a repetir lo mismo para este estado. En las migraciones de proyecto, perdón, en la factory de proyecto vamos a crear otro estado. En este caso sería el estado de pago. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando cree un proyecto tiene que crear un cliente, crear una empresa, crear un estado de proyecto, un estado de factura y un estado de pago. Y asociarlo con los correspondientes ID de clave foránea, ¿no? Entonces aquí sería status payment. Vale, repetimos el test. Nos dice que no encuentra el modelo status payment, vamos a crearlo. Una vez creado el modelo, repetimos el test. Sigue sin encontrarlo porque no está importado. Vamos a importarlo. Lo importa aquí más arriba. Aquí. Vale. Repetimos. Lo que nos dice es que no encuentra la factory. Vamos a crear la factory. Que la llamaremos Status Payment Factory. Repetimos el test. Nos dice que no encuentra la tabla. Vamos a crear el archivo de migración. Lo vamos a llamar Status Payment Table, en plural, no en singular. Status Payments Table. Repetimos el test. Nos dice que no encuentra el Status Payment ID. Para ello vamos a crear la tabla foránea en las migraciones. Aquí creamos la tabla foránea, o sea, la clave foránea, perdón, que llamaremos Status Payment ID.
Vamos a repetir el test. Dice que es nulo porque esta relación de proyectos a status payment está sin crear. Por eso cuando va a buscar el estado de pago del proyecto no lo encuentra. Eso lo hacemos en el modelo y creamos una relación entre el modelo proyecto y el modelo status payment. Vale, ahora sí repetimos el test y el test ya pasa. Con esto hemos demostrado que la API devuelve todos los proyectos paginados de 10 en 10 y con la estructura que nosotros queremos, que son los campos que hemos propuesto al principio, que son estos. Devuelve un JSON con todos esos campos. Esto sería todo por hoy. Para terminar vamos a añadirlo a Git. Hemos cambiado un montón y creado un montón de archivos hoy porque teníamos que crear pues el controlador de proyectos, el modelo de empresa, el modelo de proyecto, el modelo de estado de factura de pago y de proyecto, todas las factories de todos los modelos, todos los archivos de migraciones y por supuesto el archivo del test de proyectos. Vamos a añadirlo aquí. Y vamos a hacer el commit. En el que hacemos un test del index de proyectos. Lo subimos a GitHub. Vale, la conexión del próximo día lo que haremos es continuar con las pruebas del modelo de proyectos donde comprobaremos, hoy hemos comprobado el index, en la siguiente comprobaremos el store y en la siguiente a esa comprobaremos el update con sus correspondientes validaciones. Muchas gracias a todos por conectaros. Nos vemos en la siguiente conexión. Un abrazo para todos.